Bueno, el tema a compartir en este día titula ¿Es verdad o no? ¿A cuántos les gusta la verdad? A todos nos debe gustar la verdad, porque la mentira ya sabemos que es un engaño y nos lleva a la destrucción. Hablemoslo en el sentido espiritual, nos lleva a la destrucción espiritual. Y sabemos que el que es experto en mentir, en enseñar, en decir cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, es Satanás. Amén. Nosotros debemos abrazar entonces esa verdad, la verdad de Dios. Entonces hay en la palabra de Dios un texto que les quiero llevar en Juan 9:31. Juan 9:31. Vamos a mirar qué nos dice ahí. Ya lo tenemos, amén. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es verdad eso? Pues antes de adelantarnos a decir amén, es bueno que miremos quién dijo eso. ¿Lo dijo Jesús? En el contexto vemos que fue un hombre que era ciego de nacimiento. Y Jesús pasaba con sus discípulos por cierto lugar y vio al ciego. ¿Sí o no? Los discípulos se dieron cuenta que Jesús había visto ese ciego y le hicieron la pregunta. Y le dice, maestro, o rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. Y de verdad que nosotros a veces también pensamos como los discípulos. Cuando nace un niño especial, alguien con algún defecto físico, en fin. Entonces se piensa, ¿quién pecó aquí? ¿Fueron los padres o qué pasó con este niño? Ya desde antes entonces fue que pecó, que nació con ese defecto. Pero el Señor que respondió frente a eso, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya Dios desde antes tenía un propósito con ese niño que nacía ciego. Ya el Señor había visto ese momento en que él iba a venir, iba a pasar por ahí, lo iba a ver ciego. Y el Señor lo sanó. Muy sencillamente él llegó, escupió en el suelo, hizo lodo y le untó en los ojos. Y luego le ordenó que fuera al pozo de Siloé, que significa enviado. Qué interesante, ¿no? Qué bueno acercarnos al enviado, que es Jesús, ¿sí? Porque en él encontramos nosotros no solamente salud, sanidad, milagros en nuestras vidas, sino que en él tenemos la vida eterna. Aleluya. El milagro más grandioso, más glorioso que el Señor ya ha hecho en nosotros. La salvación. Amén. No importa que yo tenga cáncer, que tenga la enfermedad que sea, en fin, que me muera aún. Pero si tengo a Jesús en mi corazón, ha sucedido el milagro más grande. Soy salvo. Amén. Porque hermanos, nosotros espiritualmente somos una lepra, somos un cáncer completo por causa del pecado.
Pero el Señor vino precisamente a hacer ese milagro. Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para la religión, lo que es imposible para el que sea, es este milagro de salvación, del cual nosotros debemos echar mano si tú no has echado mano. Y si ya echaste mano de la vida eterna, no la sueltes por nada. Amén. Por nada ni por nadie. Ni en medio de cualquier circunstancia. No sueltes ese milagro más maravilloso de la vida eterna. Pero bueno, mi enfoque en esta mañana, o no diría yo mi enfoque, el enfoque del Señor en esta mañana es todavía la pregunta: ¿es verdad o no? ¿Es verdad lo que este hombre dice ahí en el versículo 31, después de que él fue confrontado por muchas personas que lo vieron, aún hasta por sus mismos padres, aún hasta por los mismos fariseos que lo acosaban y le estaban diciendo: no vas a decir que ese es el Mesías, el que te sanó. El que te sanó es un pecador, porque mira lo que está haciendo hoy. Hoy es día de reposo, él no debía hacer nada, está en contra de la ley, es un pecador. De manera que no aceptemos eso. Había una división aún entre los mismos fariseos con ellos. Confrontaron al mismo ciego y se vio este ciego ya tan presionado que soltó una expresión que acabamos de leer acá, y él dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Como acusaban a Jesús de pecador, lo señalaban de que era un pecador y estaban llevando al ciego a que reconociera y confesara que el que lo había sanado era un pecador, que no era el Mesías. Y él dice: bueno, no sé, si es pecador yo no sé, lo único que sí sé es que yo ahora veo. Y él estaba emocionado. Imagínese una persona de nacimiento, desde que nació ciego. No había visto la luz del día, no había visto nada de lo que le rodeaba. ¿Se imagina usted cómo se sentiría? Que yo no sé, hasta diría cosas que ni se las había imaginado, pero era mucha la emoción. Era algo grande, y de ahí la presión de estos fariseos diciendo: no, mira, ese es un pecador, ¿sí? No vas a reconocer eso que fue que es el Mesías. Ellos estaban en contra del Mesías. Qué ceguedad tan tremenda. Esos sí estaban más ciegos que el mismo ciego, ¿sí? Que aún viendo ese milagro tan portentoso, tan glorioso del mismo Señor acá, no reconocían que era el Mesías, el prometido, el Salvador. Es que eso no lo podía hacer nadie, hermanos. Y este hombre dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Bueno, él reconocía eso. Involucró yo no sé a cuántos más, si a todos los judíos, a la familia o no sé, pero él dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Es verdad eso? A veces nosotros arrancamos de las mismas escrituras frases, textos que realmente no van de acuerdo al contexto. Y por eso nosotros la palabra de Dios debemos de leerla toda, no pegarnos de un texto, una frase, porque podemos aún predicar o compartir a alguien un error, algo que no es así. Aquí alguien podría pegarse de ese texto y decir: mire, Dios no oye a ningún pecador.
Y si es así, entonces, ¿qué seríamos de nosotros? ¿Qué sería de lo que ahora es la iglesia del Señor? ¿Qué sería de mí? ¿Ah? Si no hubiera sido por el Señor, porque somos pecadores, todos, en cierto grado, así sea poquito, mediano o mucho, así sea que tú le llames pecados veniales y mortales, lo que sea, pecado es pecado ante los ojos de Dios. Una pequeña mentira es como si tú hubieras matado a otro ante los ojos de Dios. Pero ¿cómo así? No, hay diferencias, sí. Podríamos decir, esta es mentira y este es un asesinato. Pero ambos son pecado. Y no puede entrar a la presencia de Dios. Porque la presencia misma de Dios, el mismo cielo donde Dios habita y mora desde su morada celestial eterna, allí no entra ni la más mínima mancha de pecado, ni lo más pequeñito. No, es que miren, una pequeña mentirita, pues no, esto pasa de agache allá al cielo. No, ni lo más mínimo. Dios es santo, puro. ¿Se imagina usted una tela blanca, bien blanca, y le caiga un pequeño puntico negro ahí? ¿Se le nota o no? Se le nota. Y en su reino celestial, Dios no va a permitir ni que ni un puntico negro esté allí. Todo es puro, limpio, santo. Esa pequeña manchita podría caerle a algo, un pequeño líquido, y se hizo una mancha bien grande. Dios no va a permitir nada de eso. Entonces, hermanos, voy a mencionar Salmo 14:1, por ejemplo, unos ejemplos rápidos que vemos sobre lo que es el permitir, el aceptar algún texto a la ligera que nos podría llevar a un error. Salmo 14:1. Ya lo tienen todos. Bueno, yo soy el último, que debería ser el primero, pero bueno, gloria a Dios. Salmo 14:1, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Qué tal si nosotros nos pegamos de esa partecita ahí? No hay Dios. Podríamos predicar que Dios no hay, ¿sí o no? Pero ¿quién lo está diciendo? Un necio, dice muy claro la palabra de Dios. Es muy bueno aún hasta en el mismo versículo mirar el contexto, ¿sí? Otro versículo, Isaías 49:14. Mire lo que dice, Isaías 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Lo dice Dios? ¿Está diciendo Dios que Él se ha olvidado de su pueblo? Y alguien podría predicar, Dios, mire lo que dice aquí. Y en cuanto a lo que dice, mire que Dios se olvidó. ¿De quién? De mí, se olvidó de su pueblo. Podríamos aún hasta creer eso. Dios nunca se ha olvidado de su iglesia, de su pueblo Israel. No. Ahora, otro texto, Mateo 11:9. ¿Qué piensan ustedes de esto en cuanto a Cristo? Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? ¿Quién está diciendo eso?
Eso no lo está diciendo directamente la palabra de Dios, de que Jesús era un comilón y bebedor, o sea, un bebedor. Era una persona amante del licor. ¿Sí? Eso lo están diciendo otros. Y alguien podría pegarse de ese texto y dice, mire lo que dice, que el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, un comilón y bebedor, era un glotón y un hasta borracho podrían señalar a Jesús. Pero eso no enseña, eso no dice la palabra de Dios. Otro texto, Mateo 4:9, ahí atrásito. ¿Qué podríamos pensar si tomamos textos así, arrancarlos y dar hasta un mensaje suelto? Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién dijo eso? Satanás a Jesús. Y alguien puede decir, mire, ve, aquí dice que se puede adorar al diablo. Jesús mismo lo hizo. ¿O quién le incitó? ¿O quién lo invitó a eso? Fue el mismo diablo. Alguien podría enseñar sobre eso. Entonces, esto quiero que quede muy claro. Esto no lo haremos nunca. Y de ahí que nosotros debemos de pensar hoy en esta expresión de lo que dijo este hombre que estaba ciego antes. ¿Quién era él? Un hombre que prácticamente estaba lejos de tener una instrucción, correcta, una instrucción cristiana. Él había estado ciego. ¿Sí? ¿Quién le enseñó eso? ¿Estuvo en algún lugar donde recibió una correcta instrucción de que sabemos que Dios no oye a los pecadores, para él haber expresado eso? Entonces es bueno mirar de dónde vienen los dichos, las expresiones, inquirir muy bien, llegar a un conocimiento real de la verdad de quién pronunció esa frase en la palabra de Dios. Entonces vamos a examinar brevemente si es verdad o no lo que este ciego dijo. En cierta manera no es verdad, o no es verdad en algunos sentidos. ¿Por qué? Primero de Reyes 8, verso 46, ¿qué nos dice? Primer libro de Reyes, no primera porque no es una carta. A veces nosotros decimos que primera de Reyes o primera de Crónicas, y esas no son cartas, son libros. Por eso nosotros debemos decir primer libro de Reyes o segundo o primer libro de Crónicas, ¿sí o no? Entonces el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46, ¿qué nos dice? Miremos. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que peque, que no peque, ¿sí? Porque no hay hombre que no peque, ¿sí? Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Pero hay la expresión que debemos de mirar. Si pecaren contra ti. ¿Quién está diciendo eso? Si leemos todo allá el contexto, lo está diciendo Salomón. Salomón, en un momento en que él está orando por el pueblo y está orando por ese lugar que se dedicó a Dios, el templo. Entonces él está diciendo que si viene el pueblo de Israel, si viene alguno, aún hasta extranjero y todo, a ese lugar y vinieren y se humillaren delante de Dios, pidieren perdón, sus pecados serían perdonados. Tanto que dice, si pecaren contra ti.
Y entre paréntesis hay una aclaración, porque no hay hombre que no peque. Él lo está diciendo, pero realmente esa es una grande verdad. La misma palabra de Dios en Romanos 3 dice muy claro que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Todos hemos pecado. Aún hasta María. Aún hasta María, que muchos la adoran, la tienen como un Dios. Se arrodillan, ¿sí?, ante una imagen que se supone que es que María, pero es una imagen, es una estatua que no puede oír, ni ver, ni caminar, ni entender, ni al menos extender la mano para imponerle las manos a esa persona, recibe el milagro. No puede hacer nada, porque es un muñeco, es una imagen, es algo muerto, ¿sí? Y bueno, no les voy a hablar de idolatría, pero el asunto es que aún María, que muchos la tienen en un lugar, en una posición como de Dios mismo, que puede oír y puede responder y puede hacer milagros, está incluida dentro de todo este grupo que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Es pecadora, ¿sí? Tanto que eso lo expresa muy bien bueno, vamos a mirar ese texto ahora, que es donde Jesús en el Magnificat, ella alaba a Dios, porque siendo ella una mujer indigna, dice, ha mirado la bajeza de su sierva, ¿sí? Y ella acepta y ella dice, mi Salvador me dio un Salvador, mi Salvador. ¿Por qué mi Salvador? Ella no dijo un Salvador. Que bueno, quisiera que lo miráramos ya que lo menciono, porque yo de pronto acá no lo digo tan claro, y es en creo que San Lucas. Sí. No lo traía dentro de este programa, pero a veces el Señor me pone a decir cosas por ahí. Bueno, dice el verso 46, Lucas 1:46, mire lo que dice la propia María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Verso 47, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. ¿Por qué ella menciona de mi Salvador? Porque ella necesitaba también un Salvador. Amén. Es pecadora o fue pecadora. No digo que ya lo es. Ya está en la presencia del Señor. Está descansando de todo trabajo, de toda lucha que tuvo acá. ¿Sí? Y ya no sigue trabajando. Como hay algunos que la consideran también de que se mantiene trabajando. O sea, escuchando a todos y haciendo milagros, interviniendo. No, ella está en la presencia del Señor. Amén. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? No es verdad entonces, como decía en algunos sentidos, que Dios oye a los pecadores. Dice, no es verdad que, no es verdad lo que dijo el que había sido ciego, ¿sí? De que Dios no oye a los pecadores. Y qué tristeza para nosotros, qué desaliento para nosotros el decir, Dios, yo soy pecador. Y así está la mayoría de muchas personas allá en el mundo que dicen, no, pues nadie se va a salvar. Dicen algunos. ¿Ah? Y si uno va y les da el mensaje de salvación y uno les dice, yo ya soy salvo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Salvo? Es que te consideras ya que estás en el cielo, ¿qué? ¿Sí? Algunos le dicen así. A mí me lo han dicho porque yo les he dicho, yo soy salvo. ¿Sí? ¿Salvo?
¿Te crees que estás en el cielo? Me han dicho. Porque piensan en la salvación como algo futuro, algo que va a suceder. Después de muerto, entonces yo soy salvo. Pero cuando presentamos la condición del ser humano como está, en pecado, tanta cosa, tantas muertes, robos, tanta maldad que podemos ver, entonces la gente dice, no, es que no, todos estamos ya condenados. No, o tal vez no pensarán así, dicen, no, ese sí se va para el infierno. Es que lo que hace o lo que hizo, no, derechito se va para el infierno. Pero ¿qué tal si esa persona, Cristo se presenta en el camino a esa persona, le presenta el mensaje de salvación, cree en el Señor Jesucristo, le son perdonados sus pecados? ¿Y qué tal si es salvo? ¿Ah? Porque hay salvación para el pecador. Esa es la verdad. Ya habíamos leído entonces ahí en el primer libro de Reyes 8:46. Ahora, además de esto, de los pecadores, ningún santo entonces sería escuchado. ¿Cuáles santos? Los santos ya sabemos muy bien que no es San Pedro, no es María, no es lo que nosotros creíamos antes cuando estábamos allá en oscuridad, en ciegos, sin conocer la palabra de Dios, que creíamos que los santos eran aquellas imágenes que les ponían su ropa bonita y todo, y los cargaban porque no podían caminar. Y decíamos, allá el santo, ¿sí o no? ¿Cuáles son los santos que dice la palabra de Dios? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como único Señor y Salvador de su vida, el Señor le da el título de santo. Aleluya. Yo, a pesar de todos los pecados que he cometido, yo digo, yo soy santo. Cristo Jesús me santificó, me apartó. Pero es que, bueno, ya somos santos, entonces nosotros los santos no pecamos. Pues ese es el ideal, eso, digamos, es el objetivo de que no pequemos. Pero la verdad es que pecamos. Muchas veces pecamos. Entonces, ¿qué esperanza habría entonces aún para nosotros los santos? Ninguna. Todos también nos perderíamos. Porque según el ciego, Dios no oye. Según el que era ciego, perdón, no el ciego ya. El que fue ciego dijo, Dios no oye a los pecadores. Y dijo otra verdad, sí, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Eso es una verdad. Se sabe que el que es temeroso de Dios, con más ganas Dios lo oye. ¿Sí o no? Pero Dios extiende su misericordia al pecador. Gloria a Dios, hay esperanza. Ahora, Dios oye algunas veces y responde a los hombres no regenerados. Algunas veces sí. O sea que es una verdad de que Dios oye al pecador. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 27, ¿qué nos dice? Primer libro de Reyes 21, verso 27. Dice así: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Si ustedes leen esa historia, ese capítulo 21, se dan cuenta del pecado que cometió Acab, ¿sí? Él le robó prácticamente una viña
a un hombre llamado Nabot, ¿sí? Se quedó con esa viña. Y además de eso, fue asesinado o prácticamente él mandó matar, influenciado por la reina Jezreel. Acab era el rey, influenciado por la misma reina Jezreel, mandó matar a Nabot, que era el dueño de una viña, y se le apoderó o se quedó con la viña también, ¿sí? Y entonces, claro, vino un juicio ya de parte de Dios, y Dios le habló a Elías y le dijo: ve donde ese hombre y dile todo esto que viene sobre él, ¿sí? Aún hasta, mejor dicho, ninguno de su familia, de su descendencia va a quedar vivo, todos van a morir también por ese pecado que cometió. Bueno, Elías fue y le dio su mensaje. Ustedes leen bien, es una historia muy interesante. ¿Y qué sucedió con esta noticia? Dice: sucedió que cuando Acab, el rey, recibe todo este mensaje de parte de Dios a través de Elías, dice: oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Ese hombre, en otras palabras, él se arrepintió. Él reconoció: yo he pecado, se humilló, y Dios vio eso. Mire qué manera tan gloriosa de uno poder doblarle, como se dice, la mano a Dios que está extendida en juicio contra uno. Doblarle la mano a Dios y ponerle, como se dice, la máquina a Dios. Claro que eso no lo dice la Biblia acá, ojo que lo estoy diciendo yo. Pero ustedes saben lo que es una lucha a veces. Yo recuerdo cuando yo estaba muy pelado que yo me ponía a luchar. Yo luchaba con otros hasta que el que ya cogiera al otro y mejor dicho lo hiciera cantar y decir: me rindo, ¿sí o no? Uno llegaba y hasta ponerle la máquina. Y yo a veces veo esto así, cómo le ponemos la máquina, como se dice, a Dios cuando hay juicio sobre nosotros, con la humillación. Mire lo que sucedió, mire lo que pasó con Dios cuando vio esto en este hombre acá. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, en el verso 28 y luego verso 29, ¿no has visto cómo Acab, le dice Dios a Elías, no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. Pero mire, todo ese juicio ya que venía adelantado para él, Dios lo retira. Porque un hombre se humilla, se arrepiente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios oye algunas veces a hombres así no regenerados para conducirles ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Bueno, ahora Dios oye misericordiosamente a los pecadores cuando claman por misericordia. El no creer esto sería negar el evangelio, porque el evangelio de Dios nos ha puesto el Señor a nosotros como embajadores, donde estamos proclamando a otros: sin Cristo Dios tiene misericordia de ti, ¿sí o no? Porque hay personas que cuando uno les muestra realmente este plan de salvación, ellos se dan cuenta de su condición y dicen: no, yo he hecho tantas cosas malas, oh Dios, que me va a perdonar, ¿sí o no? ¿Se imagina a este hombre que ustedes ya han oído y lo hemos oído, a este señor Garavito? Todas las violaciones y asesinatos que hizo con muchos niños, y se oyó después que alguien le predicó el evangelio y ese hombre se convirtió. Pues es lo que se oye. Algunos no creen, dicen: no, que sea ese hombre lo que quieres, y ya quiere que ser pastor y todo, ¿sí o no? Pero yo pregunto, ¿acaso el Señor Jesucristo no llevó toda clase de pecado allá en la cruz?
aún hasta lo más horrible, lo más asqueroso, lo más horrendo que nosotros hemos visto y oído, Cristo Jesús lo cargó sobre sí en el madero de la cruz. Fue tanta la maldad que el mismo Padre tuvo que dejarlo por un momento. Y Él mismo allí en la cruz, Él mismo expresa y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió esa separación, ese desligamiento, esa comunidad o esa comunión que había, esa relación tan estrecha que había entre Él y el Padre, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo Jesús estaba llevando toda esa clase de maldad. A mí no se me parece raro que un hombre así como Garavito llegue a ser tocado, convencido por el Espíritu Santo y arrepentirse, porque él lo que hacía, lo hacía en medio de su posesión, se puede decir, demoníaca, y en medio de su carnalidad. Cuántas cosas nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Y Cristo llevó todo ello en la cruz. Él perdona. Entonces, Dios oye misericordiosamente a los pecadores. Y hay ejemplos en la Biblia. ¿Se imagina lo que hizo David? Él adulteró. Y además de eso, no contento con eso, mandó asesinar al propio esposo de esta mujer con la que él estuvo. Y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Y él se humilló y pidió perdón. Y también casos como el hijo pródigo, el ladrón que estaba allá al lado de Jesús, allá muriendo también en la cruz. ¿Usted se imagina lo que hizo ese ladrón? ¿A cuántos le robó? ¿Y a cuántos de pronto por robarle, a cuántos hirió? ¿A cuántos mató? Porque hay gente que en esa carrera de robo, en medio del susto, lo que sea, han matado a otros, los han dejado mal heridos. Y alguien que dirá: no, si alguien vio eso, un ladrón mató a otro por, como sucede en nuestro tiempo, por quitarle un celular a alguien, le quitan hasta la vida. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y qué oyen de las personas? La mamá, el papá, los familiares. No, ese, no. Cadena perpetua. Otro no, ese, ahí es que matarlo también. ¿Sí o no? ¿Y qué sentimos nosotros cuando somos atracados también? ¿Quién ha sido atracado acá? Más. Yo también. Yo he sido atracado. Me han quitado todo. Aún hasta en familia fuimos robados. Cuando yo estaba muy pequeño, recuerdo que entraron a la casa y se llevaron todo. Aún hasta los platos, las cucharas, todo. La casa quedó vacía y nos dejaron sin nada. Y eso fue una noche. Y mi papá, él ponía una imagen detrás de la puerta, un cuadrito que era, yo no sé qué santo, que cuidaba la casa. Sí. Ese día yo no sé qué le pasó al santo ahí, pero imagínense que nos durmieron, quedamos todos dormidos, no sé qué nos echarían, pero toda esa noche. Y desocuparon la casa. Y cuando despertamos casi como a las 11 de la mañana, el sol entrando y la casa vacía. Y mi papá dormía con un machete debajo de la almohada. Él decía: por si entra algún ladrón, machete le doy. ¿Sí o no? Y aún así
El machete se lo sacaron de debajo de la almohada. Gracias a Dios que no le dieron con el machete por esas malas intenciones que cargaba, pero hasta el machete se lo llevaron. Y mi mamá lloraba y maldecía a esos ladrones. Mi papá era un hombre más bien callado. Lo único que le dejaron fue una muda de ropa, como para que no quedara totalmente en calzoncillos. Y le dejaron la mudita de ropa y hasta una correa que él tenía, se llevaban la correa y él tuvo que salir a poner el denuncio a la policía con amarrado los pantalones con una cabulla. ¿Sí? Pero gloria a Dios. Mi papá, él no maldijo a esos ladrones. Él sintió mucho enojo. ¿Sabe con qué? Con el santo que no le cuidó la casa. Mi papá cogió esa imagen cuando éramos en ese entonces religiosos y cogió eso y lo tiró por allá al piso. Y todo enojado por eso dijo: ¿y esto que cuida las casas? Esto no sirve para nada. ¿Sí o no? Hermano, el único que cuida de nuestras vidas y nos guarda y aún hasta permite robos y todo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso les quería compartir por ahora en cuanto a que Dios, ¿hasta qué horas tengo, hermano? Perdón, hasta las 9:15. Bueno, entonces ya me pasé. Bueno, gloria a Dios. Entonces, es lo que decía este hombre: no es verdad que Dios no oye a los pecadores, pero también en otro sentido es verdad. Es verdad. Dios no oye la oración de un pecador aparte de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que diga: no, yo le pido perdón a Dios y todo, pero yo no necesito ningún Cristo. Ese mensaje de salvación que usted me trae, yo no lo necesito. ¿Sí? Es más, yo puedo ser más santo que usted. Algunos le dicen a uno así. ¿Sí? Y no necesito estar leyendo la Biblia, ni estar yendo a esos lugares, ni necesito a ningún Cristo que usted me viene a traer. Y más fácil, voy yo al cielo que usted. Mentiras del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? La Biblia dice muy claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo dice ahí en 1 Timoteo 2, 4 al 5. Un solo mediador. A nosotros religiosamente antes nos enseñaban que los mediadores eran ¿quiénes? Los curas, los sacerdotes romanos, ¿sí? Y el Papa, que los únicos mediadores. Pero es que la Biblia nos enseña claramente que solamente hay un mediador, no dice demás mediadores. Es más, nosotros como cristianos no estamos llamados para que venga otro y me confiese los pecados, para que entonces yo pueda orar por usted y usted pueda ser perdonado y ser salvo. No, los pecados vamos y los confesamos a Jesucristo. A Él le pedimos perdón, a Él nos humillamos, porque Él es el único que puede perdonar y limpiar, no hay más. Es el único mediador que tenemos para ir al Padre Celestial. Solamente, ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. Es el único mediador. Está bien que tú tendrás que confesar el pecado a otro, el pecado que tú tengas contra otro, ¿sí o no? Si yo tengo algo contra mi hermano Wilson, o le ofendí en algo, yo debo ir y confesar ese pecado y pedirle perdón, ¿sí o no? Estar reconciliado con mi hermano. Pero mis pecados que he cometido, unos y otros, yo no necesito ir y confesárselo al hermano X o Y, al pastor o la pastora,
para que ore por mí y yo pueda ser perdonado y tenga paz en mi corazón y pueda tener una relación con Dios. No. A veces trata de meterse como ese tipo de doctrina, digámoslo así, que antes traíamos católicamente. A veces yo lo percibo en ciertas iglesias, donde hay gente nuevas que traen eso de atrás y todavía están como, ay, yo tengo que ir a hablar con el pastor, y confesarle todo, como para que me perdone Dios. No, hermano, solamente el Señor Jesucristo. Amén.